buenas noches, queridos hermanos. Hoy conmemoramos el 142 aniversario de la fundación de la Sociedad Teosófica con esta plática interesante que nos trae nuestro hermano Guillermo, que pertenece a la rama Veracruz y que es un experimentado conferencista. Y sin más preámbulo, pues los dejo con nuestro hermano Guillermo Reyes. Te agradezco muchísimo, Enrique, y agradezco la invitación, sobre todo en esta fecha tan especial, que es la conmemoración del aniversario de la fundación de la Sociedad Teosófica, un 17 de noviembre, día como hoy, pero de 1875, empieza esta historia que continúa. Y es para mí un gusto poder compartir este tramo de mi vida con ustedes, y me da gusto que haya tanta biodiversidad. Y bueno, muchos de los que están aquí ya me han oído hablar en otras conferencias y saben que suelo usar el sentido del humor como un anestésico, porque a veces hay que decir verdades que duelen. Entonces nada mejor que hacerlo con un poco de humor. Lo que sí puedo decirle que a pesar de que, y justamente porque estamos en el Buen Fin, el ofertón de hoy no se lo pueden perder. Lástima a los que se lo hayan perdido y no hayan podido venir, pero para eso estamos haciendo también la grabación, para nuestros queridos hermanos que, aunque no estén presentes, sabemos que tenían la mejor intención de poder estar acompañándonos. Como les comento, esta será una charla, si gustas tomar asiento, Enrique, con toda confianza. Gracias. Una charla sobre la lucidez para la vida, una charla que nos permita transitar desde el temor hasta el valor, desde la tontería hasta la sabiduría, desde el sufrimiento hasta el señorío. Muchos conocen que en mis charlas trato de apelar a su hemisferio derecho del cerebro, para que de esa manera queden en una actitud más receptiva. La teoría siempre nos ha dicho que la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y el cerebro izquierdo controla la parte derecha. El cerebro derecho tiene mucho que ver con el lenguaje simbólico, el lenguaje parabólico, el lenguaje metafórico, el lenguaje poético, con la música, incluso con los chistes. Entonces, para hablar, yo simplemente vengo como un servidor, porque el júbilo por enseñar no me permite jubilarme, el júbilo por compartir lo que la vida me dio no me permite que yo me jubile, y por eso donde me piden que pueda yo estar compartiendo lo que he logrado aprender en mi carrera como estudiante de estos asuntos, los comparto. Y yo doy un self-service, yo digo algunas cosas, a ustedes si les conviene las toman, si no las conviene las hacen de lado simplemente. Yo voy a decirles alguna cosa como una parábola, lenguaje parabólico, pero yo voy a transitar de aquí hasta aquí. Ya ustedes dependen ir de aquí hasta allá, al infinito y más allá si quieren. Nada más les explicaría no hacer como luego dice el axioma, que cuando el poeta señala la luna, el necio ve el dedo. La última vez que hice esto, alguien me dijo, ¿tienes un padrastro? Bueno, pero la cosa es que siempre he afirmado que cada cabeza es un burro. Y yo estoy de gana aquí con ustedes porque sé que si vinieron, ustedes están aquí porque son buscadores. Buscadores de la verdad, buscadores de sentido para la vida. Y ya estoy de gana porque son personas afines a mis ideas, afines a mis pensamientos, porque nosotros le andamos buscando un sentido para la vida y somos los estudiantes de teosofía, somos gente en busca de significados para la vida. Y la teosofía nos da una amplia gama para poder hacer todo esto. Esta tarde-noche, ¿verdad?, traje un espejo, porque lo que voy a hacer no va a ser un espectáculo, va a ser un espéculo. El espejo sirve para especular, precisamente, la especulación a la que vamos a llegar. El espectáculo es otra cosa. El espectáculo es sacar a alguien de sí y encandilarlo con algo que está fuera de él, lejos. La industria que más produce actualmente no es la industria del petróleo, la industria de las drogas o de las armas. La industria que más dinero deja a nivel mundial es la industria del entertainment, o sea, el entretenimiento. ¿Qué hace la industria del entretenimiento? Te entretengo y te miento, te distraigo. ¿Y qué es distraer? Es llevar a alguien
y traerlo lejos de sí, para que no estés en ti ni contigo. Aunque somos una gran biodiversidad como seres humanos, nos pasa como sucede, dicen en Corea del Norte, que nada más están autorizados 3 cortes de pelo. El único que lleva corte diferente es el dictador de allá, Kim Jong-un, el nieto de Kim Il-sung, que es el dictador. Ese sí tiene el único corte diferente. Pero bueno, nosotros somos una gran diversidad, pero dentro de esa biodiversidad que somos, nos podemos encontrar que solamente hay 3 modelos en que nos vamos a presentar ante los demás. Un modelo que es un modelo sufrimiento, un modelo estándar y un modelo señorío. El modelo señorío vamos a hacer hincapié mucho porque es un modelo que no conocemos. Desgraciadamente el Señor que tenemos en nosotros nos los estriparon y nos pusieron la idea de que ese Señor está en un retablo, en una catedral o en una nube, donde sea, pero menos en ti y contigo. Y esa es la idea que ahorita vamos a manejar, explorar el camino que va desde el sufrimiento hasta el señorío, hasta recobrar nuestro señorío. Según se manejaba en las teorías antiguas, bueno, es de 1952, de Paul MacLean, sobre los 3 cerebros, se hablaba de que el humano tenemos 3 cerebros. Uno de ellos, el más antiguo, es el cerebro reptiliano, que los reptiles están desde hace 3.000 millones de años mal contados en la Tierra. Tenemos nosotros un reptil instalado justamente en la base del encéfalo. Ese reptil tiene unas funciones. Las funciones de ese reptil es, primero, comer. Segundo, que no te coman. Y si ya lograste comer y que no te coman, pues lógico vas a ir a buscar pareja a lo mejor y a tomar un poquito de solecito. Y tenemos ese reptil, pero más vale que ese reptil esté despierto, que esté espabilado. Porque imagínense que de repente se nos viene un auto encima y no se va a poner el cerebro límbico y el cerebro neocórtex a calcular, no, pues este viene como a 180 kilómetros, está violando el reglamento de la ley del 22 de tránsito, no, quítate inmediatamente. ¿Qué sucede en esos tiempos actuales? Estamos como en depresión. Primero nos creíamos los reyes de la creación y ahora me acabo de enterar que la mosca de la fruta y yo tenemos casi los mismos genes, y eso suena bastante deprimente. Aparte, vivimos en un ambiente de suma violencia en nuestro país y en otros países con guerra, que ya el medio se volvió, bueno, de por sí siempre he dicho que el medio ambiente, decimos medio ambiente porque ya nada más queda la mitad, por eso se llama medio ambiente, pero en México se volvió miedo ambiente, y con ese miedo ambiente, ante tanta violencia, nos movemos en una versión alagartijada. Estamos alagartijados, estamos en un modo compactado. Por eso el primer modo en que nos presentamos, y que es el más popular, es un modo de baja vibración, muy bajita. Este modo bajito en que lo vemos es el modo sufrimiento. Es un modo en que, como decía la canción de Mecano, hoy no me puedo levantar. Y bueno, y si no te puedes levantar, estás deprimido. Y si estás deprimido, pues a lo mejor estás ahí, ni menos mal que estés deprimido, porque si no estás para nada, pues ni siquiera para hacer daño, ¿no? A lo mejor nomás estés ahí tirado, un poquito como la muñeca de Inside Out, que aquí le pusieron intensamente la película de Disney, la muñequita azulita, que nada más estaba tirada, así que la muñequita tristeza. Y en ese ambiente se mueve las personas que están en modo sufrimiento. Que el modo sufrimiento, nosotros, el mensaje siempre es el mensajero. Entonces una persona puede decir incluso palabras bonitas o expresar cosas bonitas. Pero había también la teoría antigua que lo que fluye en nosotros, que había fluidos, que hablaban de que había personas sanguíneas, personas flemáticas como los ingleses, personas biliares como los alemanes, y que el fluido que fluía por nosotros lo manifestamos, y lo que fluye por ti influye. Entonces ese modo de sufrimiento, las demás personas lo captan. Es un modo de vibración muy bajo y es fácil de captar, más o menos como era la antigua amplitud modulada, que era muy fácil de captar en un radio. Hay otro modo. El segundo modo de presentarnos, el segundo modelo, es un modelo estándar.
En este modelo estándar, pues ya estamos en nuestra zona de comodidad, tenemos recursos, nos movemos con más facilidad y estamos en medio. Y como buena clase media, estamos a medias en todo. Y en ese medio, entre ese nivel medio y el nivel de sufrimiento, ahí se nos va la vida. Consumimos todo el oxígeno que vamos a consumir en nuestras vidas y ahí se nos acaba. Sin embargo, hay otro modelo. Otro modelo, veamos, ¿qué les parece este modelito? Que les voy a presentar. Que es el modelo señorío. Antiguamente, cuando alguien llegaba como filósofo o por reflexión, llegaba al descubrimiento de su naturaleza divina y decía las famosas frases en sánscrito, Sat Tat, o decía esa frase también que nosotros decimos, Soham Hamsa, yo soy ese soy yo soy Dios. Subirse aquí, muy peligroso. Inmediatamente el que se subía aquí ya lo estaba rodeando de leña, y se acabó el ponente en un ratito. Desde este modo, normalmente llevamos encima el 5% de lo que somos, pero todo el tiempo somos seres ilimitados, todo el tiempo somos el 100%, aunque no lo creamos, siempre tenemos la cobertura del 100%, aunque estemos conscientes nada más del 5%, sobre todo cuando estás allá abajo, cuando estás en modo sufrimiento, acongojado, atontado, ensimismado en tus problemas, empeñado en tus empeños, enfrascado en un frasquito, cuando sientes de repente que estás lejos de la mano de Dios, que estás en un valle de lágrimas, que eres una pinche mierda, que nadie te quiere, en realidad estás en un modo sufrimiento, y el modo sufrimiento es un modo de sufro y miento, y estás mintiéndote. Ese miento que te haces es que te estás mintiendo a ti mismo, negándote a aceptar que eres un ser ilimitado, que somos, en esencia, somos totalidad. Pero al yo pequeñito que está allá abajo, nunca quiere aceptar que existe un yo superior, que aquí conocemos en Teosofía como el Atman, o nuestro sí superior. Porque al yo pequeñito vive a expensas del otro. El yo pequeñito es el egoísta. Es nuestro lado más aterrizado, más materialista. Entonces el yo pequeñito se pone a cavilar y piensa, no, pues si el otro yo grandote es el que hace todo, pues yo que pinto, ¿no? Entonces yo aquí de que estoy jugando. Entonces cae en cuenta de que no puede ser de esa manera. Muchos estamos aquí en los grupos teosóficos porque hemos aprendido por las buenas. O sea, estamos haciendo por discernimiento, por estudio. Otras personas aprenden por sufrimiento, no aprenden por las buenas, aprenden por las penas. ¿Por qué? Porque la vida te quita lo que tienes. Por eso dice los antiguos aforismos, dichoso el que llora, porque será consolado, dichoso el que lo pierde, todo. Pero no exactamente por la pérdida, porque cuando a veces pierdes una forma de ver la vida, ganas otra forma de verla. Había antiguamente la tradición de que en la mitología de Tiresias, que queda ciego porque lo castiga Hera, ¿sí? Porque Tiresias es una persona que por un hechizo fue un tiempo mujer y un tiempo fue hombre. Entonces en alguna ocasión Zeus le pregunta que quién disfruta más de su sexualidad, si el hombre o la mujer. Y Tiresias dice, cosa que estoy de acuerdo, que es la mujer, que la sexualidad de la mujer es mucho más amplia, lo cual molesta a Hera y lo deja ciego. Pero en compensación Zeus lo hace que sea evidente. Ulises va a verlo en la Ilíada, Ulises va a ver a Tiresias, que es el prototipo del vidente. Entonces la vida a veces te quita una forma de ver las cosas para regalarte otra. Y esta vez es una ganancia. Eso es precisamente una iniciación. Una iniciación no es ver nuevas cosas, es ver las mismas cosas, pero con nuevos ojos. Ojos de aprendiz, ojos de iniciado. Es ahí cuando ya las cosas van cambiando. Este modo, el modo más peligroso en el que podemos estar, es este modo, el modo estándar. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un nicho de comodidad. Aquí nos movemos tranquilamente
Y nos acostumbramos a este tamañejo, pensando que ya es mucha cosa, porque tenemos conocimiento y tenemos a veces un poco de reconocimiento por las personas. Además que es un estado redituable. ¿Por qué? Porque abajo de ti están todos los que están sufriendo. Y esos los puedes manipular. Si quieres los puedes explotar. Al fin y al cabo son creyentes. Siempre andan pidiendo cosas, andan pidiendo apoyo, información, hasta milagros piden, pero todo afuera, porque así les enseñaron. Y desde este modo pequeñito, que estás siempre suplicando, que no sabes si pedir que te den un abrazo o que te den un balazo, se te hace imposible creer que tú eres absoluto, que eres totalidad, que en ti hay divinidad. Entonces te sientes abandonado, te sientes solo, te sientes lejos de tu ser divino. Y entonces es por eso que exclamas, oh Señor, ayúdame, cuando en realidad le estás pidiendo ayuda al Señor que ya está en ti, que nace en ti, pero que fue expropiado. Nos lo quitaron y nos hicieron creer que el Señor estaba allá arriba y está en un retablo o está donde quiera, pero siempre fuera, siempre lejos, siempre no accesible a lo que estás viviendo. Fue por eso que se creó el Día del Señor, para recobrar ese señorío. Se creó el domingo, Día del Señor. En ese día se trataba de que descansaras y que recuperaras tu señorío. En el descanso se recupera el señorío. Afortunadamente, aunque estamos embebidos en esta vida, enfrascados en nuestros problemas, empeñados en nuestros empeños, hay descansos. Cuando nosotros dormimos es una maravilla, porque cuando dormimos apagamos el yo pequeño. Entonces dejas de ser. Y cuando dejas de ser el yo pequeño, se activa el yo grande. Entonces, sin ser nada, sin planear nada, eres nuevamente totalidad. Y teniendo esa totalidad, en sueños la puedes consultar. Cuando estás en este modo señorío, ese modo del Señor que te recuperaste, tienes acceso a información ilimitada. Yo precisamente antes de hacer la plática para esta noche, consulté con mi 95% que tengo afuera y le dije qué voy a hacer para la plática. Normalmente he presentado ponencias y charlas con PowerPoints, con cañón, haciendo unas slides, y a veces en tratar de hacerlas se abruma uno, queda uno hasta agobiado, diría uno, porque es el ego el que se agobia, ¿sí? Queda uno agobiado. Yo le pregunté qué voy a hacer y mi 95%, que es la totalidad, me dijo, no, pues presenta esto que tú tienes, compártelo. Entonces es una buena forma de pensar cómo podemos resolver nuestros problemas. Finalmente el yo pequeñito se apaga en la noche y tú le puedes encomendar a tu yo grande, a tu sí superior, a tu yo superior, a tu Atman, que te gestione tus asuntos. Y ese yo superior, ese ego, tiene un acceso ilimitado a una información sin horizontes, sin límites, con un wifi total. Imagínate a quién puedas pedirle mejor consejo o quién sabe más de tu vida que tú mismo, que tu sí superior. Esa persona, teniendo toda esa información, si tú le pides, te contesta. Si llamas, te abre, porque siempre está disponible para nosotros, todo el tiempo. Te pongas como te pongas y aunque te descompongas, en el modo que estés, modo sufrimiento, modo estándar, modo señorío, el 100% siempre está disponible y va a estar disponible para cualquier consulta que le hagamos. Es precisamente en el sueño donde podemos recibir los mejores insights. Hay en Teosofía unos estudios muy buenos de la señora Blavatsky, en las memorias de la logia Blavatsky, donde trata sobre los sueños y cómo los estados que se van logrando en los sueños, el estado de Jagrata, de Sushupti, hasta llegar al estado más elevado, que no lo recordamos porque finalmente al volver a regresar a la vida vigílica se traducen y se pierden los símbolos, pero siempre es importante estar muy atento en los sueños. Los sueños te dan muchos indicios en qué nivel estás. Otra cosa que te va a dar un gran indicio es la meditación. Estando
abajo, en una vibración bajita, así, hundido, como dije, ensimismado en tus problemas, enfrascado en tu frasquito, sintiéndote que estás absorbido, pues te empiezas a negar a todo lo que ves. Entonces, debes de estar consciente de que tenemos cobertura todo el tiempo, que ni AT&T, ni Telcel, ni Movistar te dan la cobertura total que siempre tenemos, porque siempre somos el 100% y siempre tenemos acceso al 100%. Por eso nunca puedes decir que estás alejado de la mano de Dios. ¿A dónde vas a ir si Dios está contigo? ¿Dónde podrás ir que no estés acompañado? Entonces, el 100% sí te da la cobertura. Y cuando ya tienes esa cobertura, cuando alguien está sufriendo y te dice que no siente que es luz, porque somos luz, pero el que está sufriendo siente que no es luz, siente que no es nada, que está hundido en problemas, que su luz está tapada por una nube. Entonces, el 100% pues le va a decir que eres luz, que eres totalidad, ¿sí? Pero si alguien te dice que está en el sufrimiento y queremos ayudarlos, recordemos que también el sufrimiento es un proceso. Si alguien te dice, no, mira, ven, fíjate lo que me ha pasado, primera cosa, no te fijes. Si te fijas en lo que él está fijo, los dos fijos, pa'l hoyo de fijo. ¿Sí? Y el cuento que me cuentas de que sufro y miento, cuéntalo si quieres. Te lo pueden contar, lo puedes estar oyendo de otras personas. Pero no te tienes que enganchar, porque engancharte con alguien sufriente no es comprensión, no es por comprensión, no será comprensión ni compasión, va a ser confusión. Desde el punto que estás, no te tienes que fundir, porque los dos fundidos, los dos se hunden. ¿Sí? Se tiene el deber de auxiliar a las personas que están sufriendo. Sobre todo la misión de una persona que está en un estudio teosófico, una de las labores principales, quitar el miedo a la muerte, darle un sentido a la vida. Es en ese sentido que podemos ayudar. Quizás nuestra ayuda no sea tanto como el gesto de salvación y llevar cobijas o juntar despensas. La ayuda que podemos dar es dar luz, con la poquita luz que tengamos. Pero para dar luz incluso tenemos que ser sabios, no es fácil dar la luz. Sobre todo si nos engreímos y pensamos, nos creemos gurús. Si yo te hago a ti, Mari, te hago que quiero iluminarte, y yo con mi potente luz te la señalo, te la pongo, mira mi luz, ¿qué vas a hacer? Esto. Rechazar lo que yo te digo, porque no te estoy deslumbrando con la luz y ni siquiera te atrae. El pretender tener luz te va a hacer que tú camines con la persona, la abraces y les digas y señales el camino. No le pongas la luz en la cara. Tu luz que tienes va a ser para que camines un tramo con él, compartas un tramo de vida, empáticamente, y le señales la ruta. Y así, bien para todos. El espejo lo traigo para que podamos hacer una reflexión y ver en qué modo nos estamos presentando ante los demás. En modo señorío, en modo sufrimiento, o en el que Dios quiera, siendo tú Dios. Quizás nunca había oído tantas blasfemias juntas en una sola tarde, pero bueno, no importa, no importa tanto. Estando aquí arriba, lo que hay es soledad, y hay una soledad trascendental, y hay comprensión, porque desde arriba comprendes a todo lo de abajo. Porque entre más hay comprensión, hay menos angostamiento, ya no estás tan angustiado, no te angustias ni te angostas, porque el angustiado está angostado. En cambio, el que está en el sufrimiento, ahí hay mucha solidaridad, hay mucha quejorrea, y en la quejorrea siempre va a haber gente que yo estoy muy mal y que te diga, no, pues yo estoy peor, y no, pues a mí me dio una gripa, no, pues a mí me dio pulmonía, y nunca falta alguien, ¿no? Como un pleito de comadres discutiendo a ver a quién le ha ido peor, y en esa quejorrea poco avanzas. Siendo totalidad como somos, dicen los físicos, somos partícula y somos
Y desde la partícula, cuando estás hecho una nanopartícula que te sientes una nada y una miseria, nunca dejas de tener cobertura, como ya les dije, y ni con AT&T, ni Telcel, ni Movistar juntos. Y tu yo pequeñito siempre está en contacto con el yo superior. Siempre ese contacto. Por eso si pides, se te da. Porque ese contacto no se pierde. Y eso explica el misterio de la oración. Cuando uno hace una oración, no le estás pidiendo a alguien ajeno y lejano, a alguien que esté fuera. Al final de la historia, la oración es volver al origen, volver al centro del centro, a la totalidad que ya eres, y en esa totalidad reconfortarte. Y esa totalidad, cuando le pides, te responde, porque eres tú mismo respondiéndote. Hay ese contacto entre tu yo pequeñito y tu yo grande. La oración, por eso sí sirve, o sea, la oración es muy poderosa. En la oración, el hombre le pide a la divinidad, en la meditación, la divinidad le habla al hombre. Entonces es por oración y por meditación como se puede lograr un contacto también efectivo. Decía Emma Godoy, no sin razón, que la oración volvía al humano todopoderoso, porque era la mayor fuerza del humano, porque era la divinidad de Dios. Y siempre entendemos aquí en Teosofía, no entendemos a la divinidad como algo ajeno y lejano, o como algo que esté fuera. Siempre entendemos que en nosotros hay divinidad. ¿Sí? Eso es una enseñanza muy particular en la Teosofía. Y también de las iglesias, quizás a veces mal entendida. Precisamente por eso se hablaba siempre en la iglesia que somos templos del Espíritu Santo. Dios es hoy nuestro raíz olvidado. Lo curioso es que vivimos en la miseria de nosotros mismos por habernos olvidado de la grandeza que somos. Que a la vez, como dice la física cuántica, somos onda y somos partícula. Pero para que se entienda bien este concepto, que es un concepto un poco técnico, les voy a hacer una explicación global. En esa explicación global, seguramente va a quedar muy claro el concepto. Están los globos. Primera explicación global, porque es importante. Normalmente estamos conscientes solo del 5% de lo que somos. Tengamos profesor, asesor, coach, consultor y confesor todos juntos, no somos conscientes más que del 5%. Y si me tomo 3 cervezas o veo 2 noticiarios, ya me quedo del 3, de plano. Somos duales o bipolares, diríamos, ¿no? Uno de mis seres humanos somos bipolares porque somos seres humanos. Cuando somos ser, somos totalidad, al ser. Y cuando somos humanos, pues ya estamos constreñidos y estreñidos y reducidos a estar enfrascados en nuestro frasquito y empeñados en nuestros empeños y afanados en nuestros afanes. ¿Y cuáles son nuestros afanes? Nuestros afanes empiezan desde que suena el despertador en la mañana. Oímos tempranito y en ese momento se va a activar el 5%. Y empiezas arrancando con la tremenda prisa que siempre tenemos, corriendo para todo, apurándonos, queriendo poner incluso la carreta adelante de los caballos, por la prisa que llevamos, y empiezas con tu, tengo que salir, bañarme, tengo que arreglarme, ir a pagar al copel, bajar al banco, ver lo del estacionamiento, tengo que recoger a los niños, tengo que hablar con mi suegra, tengo que. Entonces quedas agobiado. Estamos agobiados por todos los tengo que, y sobre todo cuidando nuestro precioso ego que no nos lastime, porque siempre andamos cuidadito que hable mal o nos vea feo. Entonces por eso nos arreglamos, al menos nos arreglamos y nos vestimos para los demás, no tanto para nosotros mismos. Por buena suerte que tenemos, cuando es noche, soltamos. Y vas soltando. Yo y el globo somos la misma cosa, porque en el globo está insuflado una parte mía de aire, el neuma. Los antiguos gnósticos hablaban de que había 4 tipos de personas: los ílicos, que eran muy materiales, los psíquicos, los neumáticos y los gnósticos antiguos, no los actuales de esa manera, que son como un fraude.
Los gnósticos decían eso. El tercer nivel era el neumático, que neumático significa espíritu, o neuma, o aire. De ahí viene llamarle neumático a la llanta, ¿sí? Porque el neuma está insuflado. Y el aire que me contiene y que contiene al ser está aquí. Aquí está enfrascado en un frasquito, como estamos nosotros cuando estamos en nuestra vida activa. Pero al dormir, soltamos. Y volvemos a hacer. Al morir, soltamos. ¿Qué tienen de particular el dormir y el morir? Son parientes. No por nada cementerio significa dormitorio. Cementerio significa dormitorio porque el que duerme y el que muere van a lo mismo. Decía alguien que la única diferencia entre morir y dormir es que no te puedes levantar para ir al baño, pero en realidad son parientes. Simplemente es soltar. Y cuando sueltas, como dice el tango, el músculo duerme, la ambición descansa y eres simplemente. Y entonces en la noche tenemos la oportunidad ya no de reposar, sino de reposer, que esa es la cualidad del sueño, de un sueño reparador, un sueño que nos va a reintegrar, donde vuelves a ser la totalidad y te pones a disposición de ese ser. Y es ahí cuando tienes a veces las mejores intuiciones en el sueño, porque es cuando estás conectado con tu totalidad, reposando. Más que aquí habría que tener cuidado de decir de cuando te vas a reposar o a meditar, que llegas a tener ese contacto. A alguien le dijeron que para que pudiera tener ese contacto espiritual con su sí superior, se fuera a un monasterio porque no podía dormir bien. Y se fue al monasterio. Y en el monasterio, con las cascadas, con el ambiente que hay tan grato en el monasterio, tuvo un sueño precioso y durmió muy bien. Pero lo que no tenía en cuenta es que a las 5 de la mañana los monjes lo van y lo mueven y lo despiertan. Dicen, hermano, vamos a alabar al Señor. Dice, pongan a calentar el agua porque yo tengo mucho sueño porque quiero echarle otro sueñito. Así es. Entonces, un consejo es tratar de dormir bien y tratar de que si dormimos bien, al otro día volvemos a nacer, porque al amanecer, la palabra amanecer significa amanecer. Vamos a volver a recrearnos y volvemos a estar. Y a lo mejor el día de ayer estuvimos un poco enojados, estamos en modo rojo, pues vamos a estar en modo verde, vamos a estar más alegres y más carnavalescos. Y también vas a empezar con tu tengo que, y tengo que, y tengo que, pero quizás en un modo más alegre. Nunca estás en el 5%, nunca has dejado de ser el 100%, que es la enseñanza principal que les vengo a compartir. Que estés como estés, te pongas como te pongas, y aunque te descompongas, sigues siendo el 100%. Siempre estás con cobertura total a donde vayamos. Nunca vas a estar lejos de la mano de Dios, como alguien dice. Si te sientes ahí, te estás engañando, estás en el sufrimiento, te estás diciendo una mentira. Porque ¿a dónde puedes ir que no esté? Si el reino de Dios, como dice Lucas 17:20, el reino de los cielos está dentro de ti. Entonces va como tu sombra. Como tu sombra te sigue el 100%, la totalidad, el ser que somos. Un ser que es presentado en varios modelos. Había antiguamente un modelo que estaba así, en las iglesias, con un libro aquí y la mano aquí. Y ese ser le llamaba el Pantocrator, porque es el que todo lo gobierna. Y en realidad, pueden ver en internet las imágenes del Pantocrator. El Pantocrator es un modelo, un espejo para nosotros mismos, para que ahí nos veamos, porque Él es el creador, el mantenedor y el abrazador de todos. Es un modelo de la divinidad. A mí me gusta más el modelo abrazador. Modelo que luego le pusieron clavos y espinas, pero el modelo original es así. Es un modelo de abrazar. Que algo que podemos hacer por el bien de nosotros es instalarlos en nuestro smartphone mental, instalarlos el programita, la aplicación de abrazar. Y abrazar en comprensión. Entre más comprendas, más abrazas. Así, dice, comprende 2 kilómetros, pues eso, abrazar. Claro que si estás en modo sufrimiento, cuando abrazas, no abrazas nada, abrazas así. Y tu abrazo que se vuelve una coraza. Y andas con tu coraza. Y adivina que esa coraza no te la puedes desbaratar desde afuera porque te va a doler.
Esa coraza, la única manera, es una coraza de hielo. Por eso las personas que están en sufrimiento pueden llegar a extremos de violencia. Cuando están deprimidos y decaídos y enfermos, es estar abajo, es estar transmitiendo en baja frecuencia. Y así, acorazado. ¿Cómo vas a destruir esta coraza? Con el fuego de tu corazón. De ahí la imagen tan bonita que es otro modelo de Dios, de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, donde es un corazón en llamas. Un corazón que ya cambió la Z por la S, que ya no solo te abraza con Z, ahora te abraza con S. De brasa, y esa brasa que quema y que duele, por eso también es una espina, es la única que puede fundirte y por amor transmutarte para que dejes de estar en ese estado que te la estás creciendo, ese estado pequeñito que usas para venir a la escuela de la vida y que sin embargo es algo en que uno se está mintiendo al no reconocer todo el poder que está latente en nosotros. Por eso el primer consejo es aprovechar bien lo del sueño, estudiar todo lo que dice las enseñanzas filosóficas de la señora Blavatsky sobre lo que es el sueño, que es muy importante conocerlo, los estados que podemos lograr con el sueño. Y también otro consejo que se da para una vida práctica y una vida lúcida es instalarnos un ego de bajo consumo. Así como ahora que están cambiando los focos por focos ahorradores, necesitaríamos instalarnos un ego de bajo consumo, porque parte principal de nuestros problemas es que, en primer, el ego quiere firmar todo lo que hacemos. Y empiezas con que, pues yo me levanto, yo me lavo los dientes, me baño, yo manejo, y yo subo, y yo bajo, y yo, como dicen los españoles, yo voy a operar de las anginas, ya me imagino que en el espejo están operando solitos, ¿no? Me tienden a hablar así, de que yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro. Y al grado que dicen los psicólogos que si dices menos de 160 veces yo en el día, es que tienes baja autoestima. Creo que una buena aplicación para la Play Store de Google sería instalar un cuenta-yos, para saber cuántas veces decimos yo. Y el problema de tener un ego de alto consumo, que sale carísimo. En primera, ese ego te hace perder el piso, porque te hace negar a tu discípulo, te hace creerte que ya eres maestro, te hace creerte gurú y que ya puedes iluminar a los demás, o que ya tienes grados y que ya eres el que parte el queso. Cuando el mar se vuelve mar, ¿por qué el mar tiene tanta fuerza? Porque es humilde. El mar está abajo de los ríos están arriba, lo alimentan. Si el mar estuviera arriba de los ríos no sería mar, sencillamente se secaría. Entonces es en la humildad cuando hay un verdadero crecimiento. Entonces ese ego inflado niega a tu aprendiz y te hace pretender maestros. Y gran parte de nuestros sufrimientos vienen por nuestro ego. Si nos ponemos a ver, nuestros sufrimientos y nuestras amarguras vienen por nuestro ego. Nuestro ego herido, porque hablaron mal de mí. Nuestro ego ofendido, porque nadie valora mi trabajo. Ay de ellos cuando yo ya no vaya a la logia, cuando ya no salgo del trabajo. Ahí sí me van a echar de menos, ay de ellos, sí. Y el ego actúa todo el tiempo en defensa. Está lleno de sí mismo y pagado de sí mismo, y se defiende y ataca y dice frases crueles. Y el ego detecta a todos los demás como si fueran enemigos. El ego ve potenciales enemigos en el otro, todo el tiempo. Decía Jean-Paul Sartre por eso que el infierno son los demás, que el infierno son los demás, porque en los demás o nos encontramos a nosotros mismos o nos perdemos a nosotros mismos. Y la persona egoísta ve siempre un enemigo en los demás. Por ejemplo, todos nos ha pasado que estás ahí esperando un taxi una tarde y llegas en un rato esperando. Y en eso ahí viene a lo lejos uno vacío, pero sale una señora con un chamaquito y te lo gana. Y dices, sí, yo llevo aquí 10 minutos esperando. Y además llegó, ¿no? O vas en un microbús y parado y agarrándote así. Y le echas el ojo a un asiento y dices, no, esta chica se me hace que se va a bajar en la plaza comercial. Seguro que se baja en la plaza comercial, viene muy arregladito. Ahí te pones a cuidar el asiento. Ahorita que se vaya. Y efectivamente, cuando va llegando casi a la plaza comercial, se baja ahí. Pero en ese momento sube la embarazada o la viejita con un montón de huevos. Y dices, esta gente no me deja hacer, ¿no? Ese es el ego. El ego pelea por sí mismo y siempre está a la defensiva. El ego es el padre y la madre de todos los conflictos.
Por ego, el ego gana todas las discusiones y pierde todas las relaciones. Pues ganas la discusión y pierdes a tu novio. Ganas la discusión y pierdes a tu amigo. Ganaste la discusión y perdiste a tu familia. Entonces es instalarse un ego de bajo consumo. Saber que usas un ego sin pretensiones, un ego para andar por casa. Y no te la creas ni siquiera que tienes luz. Sabemos que somos hijos de Dios, que Dios nos acompaña donde quiera que vayamos, que somos todo y a la vez poca cosa. Cuando ya te reconoces y te conoces en tu sí como ilimitado, pues ya tienes todo el poder te pertenece. Y entonces empiezas a ver una película fascinante, una película que ya con eso te ahorras tus idas a Cinépolis y hasta la cuota de Netflix, porque ya no tienes que andar viviendo películas ajenas, porque empiezas a vivir una vida fascinante, una vida en totalidad, una vida abrazadora, apapachadora, una vida donde se amplió la comprensión y se acabó la limitación. Finalmente, la vida es fluir, el vivir y el fluir es servir, porque el que no vive para servir, no sirve. Yo soy lo que soy, somos luz, somos onda, somos partícula, somos todo y a la vez somos poca cosa. Soy infinito y soy Guillermo Reyes. Y acabo esta charla y pasaremos a cuestiones de preguntas, pero siempre acabo mis charlas con una poesía, porque como les decía en un principio, el hemisferio derecho está programado para absorber cosas más sutiles, y la poesía tiene la tendencia a poder llegar a cosas sutiles, porque las cosas que más nos dan la medida de nuestra vida son cosas que no podemos medir. Lo que más le da el valor a nuestra vida son cosas que no podemos evaluar. ¿Quién podía medir el amor? ¿Quién podía medir la lealtad? ¿Quién podía medir la amistad, la honestidad? Todo lo que tiene valor en nuestra vida son cosas no medibles. Entonces a veces lo que más se nos acerca a todo eso es usar un lenguaje metafórico o poético. Por eso el novio le pregunta: ¿hasta dónde me quieres? ¿No? Hasta la luna. ¿Cómo puede decirle cuántos kilos o cuántos kilómetros? Es imposible, ¿no? Hay un poema muy bonito de un autor que me encanta, autor español, autor de Platero y yo, que el poema se intitula Yo no soy yo. Y dice: yo no soy yo, soy aquel que va conmigo sin yo ver, el que a veces voy a ver y a veces olvido, el que calla sereno cuando yo hablo, el que perdona dulce cuando yo odio, el que se pasea por donde yo no voy, el que quedará en pie cuando yo muera. Qué padre. Gracias. Eso es todo.